¿Han notado la cantidad de películas y o series en las que ya sea el protagonista o uno de los personajes principales es un arquitecto? Pues yo sí, y son un montón. Por eso hoy les quiero hablar de ellas. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a hablar de un montón de series y películas en las que sale y se menciona un arquitecto. Y quiero dejar esto muy en claro, no son películas ni series que hablen sobre arquitectura, que el tema principal sea arquitecto. No. Solo alguno de los personajes es arquitecto y ya. En realidad, sí hay algunas obras, algunas películas de las que podríamos aprender algo o que están relacionadas con el quehacer arquitectónico, y estas películas de las que sí podemos aprender algo van a estar mezcladas a lo largo de la lista. Voy a tratar de no dar ningún spoiler, algunas las he visto, otras no, pero les voy a contar un poco de la sinopsis. Si quieren ver algo que sí les vaya a aportar algo de lo que puedan aprender, hace muchos años hice un video que les voy a dejar por aquí, que son 5 películas que ya sé que hablen directamente o indirectamente de arquitectura, pero que creo que pueden aportar al tema. Como son en total más de 33 filmografías las que terminé recopilando en esta lista, he decidido hacer este video en 2 partes. Vamos a empezar con una de estas series, que es How I Met Your Mother, o Cómo conocí a tu madre. Fue una serie muy exitosa de hace unos años. Esta trata de un hombre que está contándoles a sus hijos la historia precisamente de cómo conoció a su madre, aunque no les dice exactamente quién es su madre, sino básicamente le cuenta la historia de sus veintes, de su juventud, contando anécdotas con sus amigos, con las mujeres que va conociendo, y al final les dice quién es su madre. Es una serie que dura 10 temporadas. El final a muchas personas no les gustó, pero generalmente es una serie muy bien valorada tanto por la crítica como por la audiencia. ¿Qué es la parte de arquitectura? Bueno, que el protagonista es un arquitecto. Nunca la he visto, pero tengo entendido que no se menciona mucho ni de su trabajo ni de nada, pero es un arquitecto, así que está en la lista. Una película de la que se dice que se puede aprender, o bueno, al menos se supone que uno de sus personajes está basado en un arquitecto muy famoso, es El Manantial. El Manantial es una película relativamente antigua, esta sí la he visto. Yo no sé, quizás es porque no conocí en persona al arquitecto del que se supone que está inspirada la película, que es Frank Lloyd Wright, pero en lo personal no me gusta la trama. Eh, es muy apreciada por muchos arquitectos, pero a mí no me gusta. Siento que el arquitecto es muy, según él, apegado a sus principios, pero en realidad las cosas que hace son muy contradictorias. Sí aparecen algunos diseños arquitectónicos, se ven ciertas cosas relacionadas con la labor arquitectónica. Les recomiendo que la vean y se formen su propia opinión. Una película muy famosa, muy conocida, que se ha vuelto parte de la cultura pop, es 500 días con ella, o 500 días con Summer, o en su nombre original 500 Days of Summer. En esta película vamos a encontrar una extraña relación entre el protagonista y la protagonista. La protagonista es Zoe de Chanel, y de aquí surgen algunos memes. Seguramente habrán oído de Summer, si no, pues es que son bastante más jóvenes que yo. Pero hace unos años era muy común decir te odio Summer por las situaciones en las que pone al protagonista. Desde que comienzan la relación, ella aclara que no está interesada en una relación y que pues básicamente solo van a divertirse. Sin embargo, él sí está enamorado de ella. Y tiempo después, cuando terminan esta extraña relación, ella hace algo que él considera como traición. Estoy tratando de no dar spoilers. Y algunos dicen que pues es una película que trata la realidad de las relaciones, como uno tiene cierta expectativa, aunque te digan algo, tú sigues aferrado en lo que crees, idealizas a las personas y no las ves como realmente son. Otra parte de esta trama también habla del crecimiento que tiene el personaje principal, ya que es un arquitecto, estudió arquitectura,
pero no está ejerciendo. En cambio, tiene un trabajo que no le gusta totalmente. Y parte de esa evolución del personaje es regresar a su carrera, es comenzar a ejercer nuevamente como arquitecto. Otra película que no sé si clasificarla como comedia romántica o únicamente como comedia es de Adam Sandler y se llama Click. En esta encontramos a un arquitecto que como que no le gusta enteramente su vida, tiene una oportunidad muy extraña de poder adelantar o manipular un poco el tiempo a su antojo con un control remoto, por eso se llama click, y gracias a este control puede pausar las cosas o adelantarlas de su propia vida como saltándose capítulos. Esto le permite hacer muchas cosas, pero también le genera muchos problemas. Se ve de repente una que otra cosa que hace como arquitecto, pero no se ve mucho de arquitectura realmente. Sin embargo, es una película que algunos consideran divertida y es bastante famosa. Just Like Heaven, o Como si fuera cierto, es una película protagonizada por Mark Ruffalo y Reese Witherspoon. Es una comedia romántica. Esta trata de cómo se conectan o se conocen, entre comillas, estos dos personajes, ya que están como predestinados a conocerse. Ella es una doctora que no le dedica mucho tiempo a su vida, sino más tiempo a la carrera. Entonces su hermana, insistiendo en que viva la vida, hace una cita a ciegas con el personaje de Mark Ruffalo. Sin embargo, el día que van a verse, Reese Witherspoon, su personaje, tiene un accidente y queda en coma. Y después, por azares de la vida, Mark Ruffalo alquila un departamento que pertenecía a ella, a Reese Witherspoon. Entonces ahí ella se le aparece como fantasma, se conocen y empiezan a tener una especie de relación. Él trata de ayudarla a ya sea pasar al más allá o lo que sea porque él cree que es un fantasma. Después descubre que no, que en realidad está en coma, sigue viva y bueno, es una comedia romántica a final de cuentas. La parte que tiene algo que ver con arquitectura es que el personaje de Mark Ruffalo es un arquitecto paisajista. No sé muy bien si es arquitecto o solamente es paisajista, pero sí se dedica al paisaje. Vemos un poco de su diseño de paisaje, sobre todo al final de la película, pero pues más que nada es una película de comedia romántica, no tanto para aprender, solo para entretener. Inception es una película que muchos dicen que tiene algo que ver con, bueno, que sí tiene bastante que ver con la arquitectura. No sé qué tan estoy de acuerdo yo con esa opinión, pero seguramente habrán oído de esta película. Uno de los personajes es interpretado por Leonardo DiCaprio. Estamos en un mundo distópico o no sé muy bien si la palabra distópica es la adecuada, pero es más ciencia ficción. En este mundo las personas pueden entrar a los sueños de otras personas, al menos ciertas personas pueden hacerlo, y pueden influir en las decisiones que tomen las personas a las que pertenecen esos sueños. Entonces, pues se trata básicamente de eso, de cómo van a hacer ciertas cosas para influir o para obtener información de otras personas. La parte interesante o arquitectónica del asunto es que esos sueños los pueden manipular y para eso hay que diseñarlos y diseñarlos desde cómo van a funcionar y qué situaciones va a haber y sí implica algo de diseño arquitectónico, de diseño digamos como de un escenario. Entre estos personajes hay una chica que se llama Ariadne, que se supone que es una arquitecta recién egresada de arquitectura y la contratan como parte del equipo que se va a infiltrar en los sueños de otras personas precisamente para que ayude a diseñar el sueño. Es una película medio revoltosa, creo que también es considerada como de culto. A esta tienes que estar muy atento para no perderte partes de esta y bueno, se las dejo como sugerencia. Un hombre de altura es una comedia romántica francesa, es una película peculiar.
para su género y para todos. En esta hay dos protagonistas, como en prácticamente cualquier comedia romántica, un hombre y una mujer. La diferencia aquí es que el varón padece o no, probablemente no lo padece, pero tiene enanismo, tiene una estatura mucho más baja que el promedio. Entonces en el inicio de la película estos dos personajes se conocen, ya que ella olvida su celular, él lo encuentra, no sé cómo, pero se pone en contacto con ella, creo que llama a su casa, antes, cuando había teléfonos de casa. Entonces hablan, hay cierta química, se quedan de ver para que él le entregue el celular y en ese encuentro pues charlan un poco, me parece que cenan, hay cierta química y todo muy bien, hasta el momento en que se despiden, él se levanta y ella se da cuenta de su corta estatura, lo que para ella genera cierto problema. Él es un hombre con mucha confianza en sí mismo, sin embargo, el mayor problema con respecto a la altura lo tiene ella. A lo largo de la película van a desarrollar la relación y pues pasan escenas típicas de comedia romántica, agregándole la diferencia de estatura tan importante que hay. El punto que tiene que ver con la arquitectura es que él es arquitecto. Me parece algo muy interesante el cómo abordan ciertos aspectos de la arquitectura o de cómo... Es curioso, creo que desaprovecharon una oportunidad, probablemente porque no era el punto de la película, pero me hubiera gustado, o al menos para mí hubiera resultado muy interesante que abordaran, siendo él un hombre con cierta diferencia fisiológica considerable con el de la mayoría de la población, cómo influye esto a cómo él diseña los espacios, sobre todo a su casa, por qué su casa no está diseñada, o al menos no está enteramente diseñada para sus necesidades. Por cierto, él tiene hijos, quizás se justifiquen de esa forma, pero me hubiera gustado que abordaron un poco más ese aspecto de cómo él, o sea, pues sí, es que cuando tienes cierto problema, cierta dificultad, eres más consciente de eso que la mayoría de la gente y por tanto implica o afecta en cómo diseñas. Me hubiera gustado que ampliaran un poco más esa parte. Lo curioso o lo que destaca un poco es que sí rescatan un poco más esos detallitos del quehacer arquitectónico a comparación de la mayoría de comedias románticas. Sin embargo, sigue siendo una comedia romántica. Si van a ver alguna comedia romántica de todas las que les voy a mencionar, porque muchas son de este tipo, les recomiendo que vean esta por ese detalle. Es diferente por la altura y porque sí mencionan un poco más este quehacer arquitectónico. Creo que aunque no sea una carrera enfocada a ese tema o que le hayan dado tanta importancia a la arquitectura, sí hay ciertas cosas que nos hacen, al menos a mí me hacen pensar en cómo se viven los espacios, sobre todo para personas que son pues distintas al promedio o a las que uno está acostumbrado a diseñar. Otra comedia romántica, esta vez de los 90, protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock, es La Casa del Lago. En esta, los protagonistas también se conocen de una forma peculiar. No se explica en ningún momento cómo sucede, pero tienen contacto a través de la casa. Esa casa en la que están viviendo los dos, vivieron en diferentes periodos del tiempo. Originalmente la casa pertenece al personaje de Keanu, me parece que la diseñó su padre, cuyo padre era arquitecto y él también es arquitecto. Es una casa bastante interesante porque como indica el título de la película, está en un lago, pero no está a la orilla del lago, sino que está como dentro del lago, como flotando. Es una... Me recuerda un poco a la arquitectura de Mies van der Rohe, bastante luz, espacios abiertos, es una casa muy bonita, la verdad. Y lo mencionan también en la película, que es una casa muy bonita, muy interesante. Resulta que tiene un buzón y a través de ese buzón se empiezan a comunicar estas personas. No me acuerdo cómo, pero se dan cuenta que ella deja una carta y le aparece a él en el pasado. Ella vive en el futuro, o sea, ella llega a vivir a esa casa
tiempo después de que él dejó de vivir allí. Entonces se empiezan a comunicar así a través de cartas, se dan cuenta que ella vive unos años antes que él y empiezan una relación un poco particular. En esta película también se menciona un poquito más la arquitectura, o sea, no se menciona como en muchas comedias románticas, nada más la profesión de es arquitecto, punto, no se toca más el tema. No, sí se habla un poco del trabajo de él, se habla un poco de la casa, la historia de la casa, por qué se hizo. No te hablan obviamente de temas estructurales ni cosas que nos podrían resultar un poco más interesantes, pero sí te hablan un poco de eso, se ve un poco del trabajo de él en la firma. Se toca levemente el tema de la arquitectura. Bueno, tiene su clásico punto de tensión de comedia romántica, pero... Y creo que esta no tiene tanto comedia, es más romance que comedia. Pero al final, pues como en toda comedia romántica, y creo que esto no es un spoiler, terminan juntos, como siempre. Pero bueno, ese es el punto. Él es arquitecto y si no van a ver la película, les recomiendo que vean esa casa. Está muy interesante. Para romper un poco con las comedias románticas, Doctor Cable o The Cable Guy, protagonizada por Jim Carrey. No sabría decirles el género de esta película. Quizá es comedia, pero al menos no me parece algo tan gracioso. Es una historia muy interesante. Jim Carrey es el Doctor Cable o The Cable Guy. Es un tipo que no tiene amigos, que se obsesiona con las personas y de alguna forma empieza a manipular su vida. Él trabaja o finge trabajar, no estoy segura si sí trabaja o no, para una compañía de cable, digamos, televisión, ¿sí? Televisión por cable. Y así es como conoce a sus víctimas. Se vuelve un acosador al punto que empieza a manipular la vida de sus víctimas y no se pasan muchas cosas raras, locas. Es una película interesante. Bueno, el punto es que el pobre que es la víctima a lo largo de esta película es arquitecto. No se menciona nada de su trabajo, ni solo se dice que es arquitecto y punto. El padre de la novia. Esta película ha tenido 3 versiones. Una en los 50, si mal no recuerdo, una a principios de los 90 y actualmente tiene la más reciente de 2022. Esta es una comedia, no sé si romántica, yo diría que no, es más comedia, que trata sobre la vida o el momento de la vida de un hombre cuya hija está a punto de casarse. Su hija es la niña de sus ojos, él todavía la percibe como una niña pequeña, entonces es un shock para él darse cuenta de que su hija se va a casar. Por supuesto, no aprueba al novio y la película se desarrolla en los preparativos para la boda. No sé por qué los estadounidenses como que hacen todo un show para la boda, para los preparativos, que si la despedida de soltero, que si esto, que si lo otro. Entonces, precisamente en todos esos preparativos es cuando surgen muchos conflictos. Él trata de impedir la boda. Al final, bueno, no les quiero spoilear, a pesar de que es una película vieja, pero pues como es de tiempo atrás y la nueva. El punto es que no se menciona nada de arquitectura, no es relevante para la trama, solo que la incluí en la lista porque esta versión, el padre de la novia es arquitecto. No he visto la película, vi la de los 90 solamente y no sé si siquiera vayan a la oficina o algo, lo dudo mucho porque no es relevante a la trama y a final de cuentas pues solo es un remake. Entonces no creo que la profesión importe, pero bueno, la versión de 2022 es la que tiene un protagonista siendo arquitecto, las otras no. Tres hombres y un bebé es una película de 1987, es tipo comedia y trata de precisamente 3 hombres que terminan a cargo de un bebé. Estos 3 hombres son amigos. El bebé, no recuerdo, la vi pero la vi hace mucho tiempo, entonces no recuerdo si el bebé es de uno de ellos, me parece que sí. La mamá irresponsablemente lo abandona en la puerta del departamento de uno de ellos. Ellos son
pues tipo hombre macho de los 80s. Entonces no sabe nada de cómo cuidar a un bebé y están sufriendo por tratar de pues cuidar a este pobre e inocente bebé. Entre ellos tres están tratando de llevar esos roles. Uno de ellos se convierte en el principal proveedor, que es la razón del por qué está en esta lista. Uno de ellos, que repito es el principal proveedor en cierto momento, es un arquitecto. Se menciona un poco su quehacer arquitectónico, no mucho, pero la película está más o menos entretenida. Al menos lo que recuerdo. Puede ser que el humor no quede bien con estos tiempos. La verdad es que hace mucho que la vi. Pero bueno, el punto es que uno de ellos es arquitecto, sirve como principal proveedor, uno de ellos se queda en casa cuidando un poco más del bebé y pues bueno, básicamente de eso se trata la película, de cómo batallan con el pobre bebé. Ni siquiera recuerdo qué sucede al final, así que de todos modos no les voy a hacer spoiler. El vientre del arquitecto es una película de 1987. La vi hace bastante tiempo, no me gustó. De hecho, creo que ni siquiera la terminé de ver. No es el tipo de películas que me gusta, pero puede ser que para los más entusiastas del cine les agrade. Entonces, como no tengo una buena opinión y la verdad ni siquiera recuerdo bien la trama, les voy a leer lo que encontré en Wikipedia sobre el argumento. Un arquitecto estadounidense llamado Sturley Cracklight visita Roma junto a Louise, su esposa, para participar en la organización de una exposición dedicada al arquitecto francés del siglo XVIII Étienne Louis Boulle. Sin motivo aparente comienza a sentir fuertes dolores en el vientre. Al mismo tiempo, un joven comienza a cortejar a Louise. Ante la desazón que le produce su situación laboral y personal, comienza a adentrarse en un camino de neurosis e introspección personal. Entre su aislamiento, está confinado en una atmósfera grecorromana y sus accesos de delirio y de lucidez, Cracklight se verá cada vez más atrapado en una espiral de autodestrucción que lo llevará a un agónico final. Si alguien ha visto esta película y le gustó, por favor déjenmelo saber en comentarios. Si tienen alguna reseña o algún aporte específico sobre esta película, de verdad me encantaría verlo, obtener otro punto de vista, quizá me anime a verla nuevamente. La verdad es que solamente sería si leo muy buenas reseñas u opiniones sobre esta película. Hasta aquí vamos a dejarlo por hoy y en el siguiente video pues terminamos esta lista. Aún quedan unas cuantas, unas bastante interesantes que aún no veo, pero ya agregué a mi lista de ver más tarde, si es que alguna vez veo algo. Si ustedes vieron alguna de estas o les interesa, déjenmelo saber en comentarios, si les gustaron, si no les gustaron, si valió la pena o no. Ya nos estaremos viendo o oyendo en un próximo video. Paz.